Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Seguimos sumando días de camino con pasitos cortos, pero con la vista larga, en esta senda que construye nuestra historia de comunicación social. Ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y paseamos. Y aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo a modo de caja de resonancia a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho están, dicen, son y además hacen, como nuestro invitado de hoy. Créanme que no son exageraciones andaluzas que valgan. Y mientras continuamos haciéndonos compañía, nosotras desde aquí y ustedes desde allá, les agradecemos siempre cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas al trasladarnos el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos sóricos y violetas para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que crece y que anda por ahí, por el mundo ya. Por ejemplo, por Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, la red radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina, El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Bueno, y no crean que voy a olvidarme de repetirles mi propuesta antes de continuar con el programa, ni lo sueñen. Les vuelvo a invitar a reflexionar sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi interés no es otro que intentar que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. La paz en Colombia ha sido y es una asignatura pendiente de esas que se van arrastrando curso tras curso y que no se termina de aprobar nunca ni de lejos. Son ya varias las negociaciones que ha habido a lo largo de la historia reciente de este país hermano. Varios los acuerdos alcanzados, diferentes momentos en los que grupos de lucha armada han depuesto las armas, tantas veces como después a quienes se han incorporado a la vida civil les han ido asesinando, les están asesinando, mejor dicho.
en una oleada casi cíclica ya de violencia por parte del Estado y de los grupos paramilitares a la orden de la autoridad establecida. Y en medio de esto, personas que creen en esa paz con justicia social y respeto a los derechos humanos, que se las ven y se las desean para seguir adelante con el objetivo de construirla, temiendo que en cualquier momento su vida sea segada de raíz. Yo no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar, y mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, la solidaridad, el conocimiento, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, y más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y aquí, María José Palacios al control del sonido, y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Este es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Diriangen. Nuestro invitado de hoy, entre otras muchas cosas que quizás salgan a lo largo de esta conversación, es profesor universitario, excomandante del M-19, politólogo y especialista en administración pública y alta dirección del Estado. Ha recorrido y recorre su país, Colombia, u otros países también, desde hace más de 30 años, no con un fusil en la mano, sino defendiendo la paz urgente con la palabra, buscando la paz hasta por encima de los acuerdos firmados y de los que también ha sido protagonista. Es tan buen pedagogo que el mismo Carlos Pizarro lo delegó como uno de los 12 voceros del M-19 en los acuerdos de paz allá por los años 90. Nuestro invitado de hoy es de estas personas con las que gusta conversar, y no solo porque se aprende con su verbo fácil, sino por la forma en la que utiliza la palabra para transmitir emoción, respeto, cariño, sabiduría, por esa forma en la que, sin darte cuenta, termina enganchándote para una causa. Podría decir, sin temor a equivocarme,
que emocionalmente es inteligente y a su vez es inteligentemente emocional. No en vano, es un ser sentipensante que se niega a separar las emociones de las razones y que las vive con una totalidad integrada. Aprende y nos enseña a sentir, nos enseña a aprender a pensar, a generar empatía, a contactar al corazón sin olvidar la cabeza. Él se llama Fabio Alejandro Mariño Vargas, aunque mucha gente aún lo recuerda por el nombre de Hipólito Blanco, su nombre en la clandestinidad y que se puso o le pusieron en honor de la mujer que crió al libertador Simón Bolívar. Bienvenido seas a Clandestino, Fabio. Un saludo muy sentimental. De verdad que muy generosa su presentación, muchas gracias. Y con este saludito lleno de afecto, de aprecio, de admiración y de reconocimiento en esta tarea tan importante de enredarnos, de encontrarnos, de comunicarnos, quiero hacer este saludo extensivo a todas las personas que hoy con ojos, con amor, con corazón nos vemos, nos sentimos y nos encontramos. Muchas gracias por esas palabras tan generosas en su presentación y de verdad que me ayudan y me refuerzan en este compromiso de seguir trabajando por la paz, no solamente de Colombia, sino desde la paz individual hasta la paz colectiva, plural, universal, que nos compromete. Un saludo especial. Pues ya ves que te he presentado transmitiendo un cariño que no solo es el mío, sino el de otras personas que te lo profesan igualmente y que me contaron cosas, ¿sí? Hay un reguero de gente por todos lados que te quiere, pero sobre todo te respeta. Claro que en muchas ocasiones no nos paramos a preguntar a quién definimos y describimos con estas etiquetas, en este caso todas buenas y positivas, qué piensa sobre sí mismo y cómo le gustaría que le presentaran y sobre todo cómo le gustaría que le recordaran. Eso me temo que solamente lo puedes hacer tú, en este caso tú mismo. Por lo tanto, creo que es el momento de decirlo. Fabio, no te queda de otra. ¿Quién es Fabio? Es una persona que desde joven estuvo metido y comprometido en los trajines, decimos aquí en Colombia, en las tareas, en los caminos de las búsquedas en cuanto a un mejor vivir, en cuanto a la alegría, la felicidad, y muy pronto desde su juventud se vinculó a procesos sociales que le llevaron muy pronto a ese joven, a ese muchachón, decimos aquí en Colombia, a ese muchachón, lo llevaron a asumir tareas que luego se convirtieron en compromisos. Entonces soy un permanente luchador por la paz, por la reconciliación, aunque en algún momento de mi vida, al asumir un compromiso trascendental que fue la lucha armada desde el M-19, nunca perdimos el horizonte, nunca perdimos la línea fundamental de nuestro propósito, que era trabajar por la democracia, por la paz, por la justicia social. Uh-huh. En ese transcurrir, esa persona que te agradezco la pregunta de quién soy, en ese transcurrir siempre ha estado firme, muy presente, muy fuerte la presencia de ser maestro. Soy profesor desde muy joven, cultivé esa actitud y ese compromiso de la pedagogía por la vida, de la pedagogía social, de la educación popular, tanto en mis actividades anteriores como las que he asumido hace 30 años hacia acá, luego de nuestro proceso de desmovilización y construcción de la paz en Colombia. Y allí, permítame decir una cosita referente a la canción inicial. Esa canción de Nicaragua, Nicaragüita, tiene un significado muy importante para mí, porque fue mi participación intensa, total, de un compromiso de vida y de mucha alegría, trabajando por un futuro de la humanidad en ese pedacito del centro de Centroamérica. Entonces soy un maestro, soy un profesor, digamos, que siempre he estado comprometido en la educación para la paz. Uh-huh. Para ir poniendo en contexto
a nuestras y nuestros escuchantes, ya que hemos mencionado el M-19, en ocasiones se me olvida que no todo el mundo conoce la historia reciente de Colombia. Bueno, en realidad también se me olvida que no conocen ni siquiera la historia reciente de España, en este caso, ¿no? Pero creo que es importante empezar desde el principio para poder comprender después cómo te has convertido en un hombre que defiende la paz y además no de cualquier forma. Vamos a contarle a las gentes de esta parte de la geografía terrestre, sin medias tintas, que tú eras un guerrillero del M-19, como acabas de decir, pero vamos a decirles también qué era el movimiento 19 de abril y cómo y por qué un muchacho tan joven como eras tú entonces terminas incorporándote a la guerrilla. En la década del 70 en el mundo se vivía el impacto de una revolución que por muchas esquinas llegaban a nuestro país, por muchas esquinas de la vida política, de la vida social, de la vida cultural. En esa época un grupo de jóvenes irreverentes, seguramente inquietos, rebeldes, subversivos, como la palabra lo indica, no en la descalificación que en algunas veces en algunos países se da. Nos juntamos en la búsqueda de cambiar las condiciones políticas, sociales y económicas que en un país tan rico como es cada país de donde somos, en este caso Colombia, estaba siendo afectado por condiciones de malos gobiernos, por así llamarlos, en una democracia restringida, una economía en quiebra, unas relaciones sociales y de norma muy represivas. Ese grupo de jóvenes entonces se junta y en la búsqueda de una alternativa funda, construye, arma una propuesta política y social que, aunque estaba vinculada a la lucha armada como guerrilla, era más que eso. Siempre primó en ese movimiento guerrillero de los años 70 y 80, siempre primó la política por encima de las armas. Ese fue el M-19, una propuesta política y social que se apartó de las ideologías imperantes en la época de la línea de tendencia de la Unión Soviética, pro China, pro Cuba. No, el M-19 se trazó una línea muy al sentimiento colombiano, y esto le llevó a reivindicar unas propuestas y unas alternativas desde la historia. Reivindica a las mujeres libertarias de la independencia, reivindica a los hombres libertarios de la independencia, y en ese sentido toma a Simón Bolívar y a su espada como una tarea que quedó en punto seguido, que quedó sin terminar, y allí hizo básicos sus fundamentos ideológicos y políticos para proponerle a Colombia la lucha por la democracia, aún desde las armas y en la construcción de la paz y la justicia social. Eso fue el M-19, fue un grupo de soñadores, de Quijotes, que quisieron cambiar el mundo y asumieron el riesgo de hacerlo, se comprometieron, y en su transcurso y en su discurso permanente fueron cambiando y ajustando sus caminos y sus cargas según los cambios sociales, políticos y culturales que el mismo país iba teniendo. Así nacimos, así crecimos, y en 1990, 89 en el 89 exactamente, luego de madurar todos nuestros procesos, nuestras propuestas, nuestras actividades, y sobre todo tomándole el punto al país, entendimos que era el momento de cambiar radicalmente la forma de lucha, más no las propuestas. Hicimos dejación de las armas, organizamos una movilización social muy importante y participamos en un hecho trascendental que fue cambiar la Constitución, que ya llevaba 100 años de vida política en Colombia, y era necesario esos ajustes, esas transformaciones. Ese fue el M-19, una guerrilla amorosa, cariñosa, donde la consigna principal era esta: la revolución es una fiesta, porque no creíamos que la revolución debería ser para sufrir, sino teníamos que vivirla y gozarla como es un mandato para toda la humanidad. Bueno, y precisamente, ya que estás hablando, precisamente de
los acuerdos de paz y de la desmovilización, del primer acuerdo de paz en este caso, ¿no? Fue el mismo Carlos Pizarro, además yo lo decía al principio, que vio en ti todo el potencial que tenías. De hecho, fuiste vocero de los acuerdos de paz del EME con el gobierno de Virgilio Barco en marzo del 90, que tú mismo has comentado ahora mismo. Y, por cierto, si no me equivoco, fue el primero entre un Estado, aunque fuera un Estado medio fallido, y un grupo guerrillero en toda América Latina. Y ese mismo año fuiste elegido concejal en Cali. Luego, posteriormente, fuiste candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, que acabaste de decir que fue toda una gesta, ¿no? El modificar la Constitución, con lo que nos está costando aquí que en España se entienda que ya está muy, muy desfasada. Madre mía, yo tengo un montón de preguntas que hacerte ahora y me acaba de entrar la ansiedad, porque he sido consciente de que a mí no me va a dar tiempo a hablar contigo públicamente de todo lo que quiero, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Dicen quienes están echando barro sobre los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos que hay una gran diferencia entre los acuerdos con el M del 90 a estos de noviembre de 2016, empezando, por ejemplo, con que aquellos tuvieron lugar con esa fastuosa ceremonia de fiesta en Cartagena ante la presencia de miles de personas, entre ellas pues importantes personalidades de la política a nivel mundial, y los que se firmaron en 2016 a puerta cerrada, de manera sobria, con no más de 50 personas como testigo. Según tu opinión, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los dos procesos y los dos acuerdos de paz? Me parece que los puntos coincidentes los podemos resumir en uno solo. Seguramente es la búsqueda de unas condiciones diferentes para dirimir nuestros conflictos en Colombia, que por cierto, desde nuestras viejas costumbres violentas, afectan permanentemente no solamente al presente, sino al futuro, porque tenemos un pasado bastante cargado de historias tristes, como también de procesos y de desarrollos exitosos para nuestra vida. Ese punto coincidente está justamente en el cambio de las relaciones políticas que en Colombia se deben dar. Pero permítame entonces hacer una pequeña referencia que también ayuda a entender la distancia que hay en los procedimientos que se planteaban las guerrillas en Colombia entre esas el M-19. Mira, una diferencia muy importante para tener en cuenta entre el último proceso, naturalmente más conocido, como es el de las FARC, con el gobierno nacional, en este caso el gobierno Santos, una diferencia muy grande es el tiempo de negociación que transcurrió. Para las FARC con el gobierno fueron 5 años en Cuba, en un territorio exterior, en un territorio lejano al territorio colombiano. Generosamente Cuba, claro que sí, pero hay distancia territorial. Con el M-19 fue solo 1 año y se hizo en el corazón de Colombia, en el territorio colombiano, en una región del sur de Colombia, en el departamento del Cauca, en un municipio, en un cabildo indígena. Estas son características, estos hechos muestran características en las diferencias fundamentales entre el quehacer de las guerrillas. Otra diferencia también para tener en cuenta es la metodología del proceso. El M-19, y esto ha sido observado por diferentes universidades y estudiosos que analizan el tratamiento y la resolución de los conflictos. El M-19 inició su proceso tomando la decisión trascendental. El proceso nuestro se inició el 9 de enero de 1989. Hablo del proceso de negociación M-19 con el gobierno Barco. Y ese mismo día, en un documento de 1 página, escrita a máquina, en las máquinas antiguas prestadas por un cabildo de un territorio colombiano, del centro de Colombia, en 1 página el M-19 y el gobierno suscribieron los 2 puntos fundamentales que trascienden la política, la negociación y naturalmente el conflicto. El primer punto decía,
El gobierno nacional y el M-19 convocan al país a, primero, construir la democracia plena. Si el gobierno convoca junto con el M-19 a construir la democracia plena, el gobierno reconoce que no hay democracia, que era uno de los puntos fundamentales del M-19. Y el segundo punto dice, el gobierno nacional y el M-19 convocan a desmovilizar el movimiento guerrillero. Quiere decir que el M reconoce que el movimiento guerrillero debe transformarse, dejar las armas y pasar a ser un movimiento legal. Esa metodología del proceso es trascendente también por cuanto nosotros iniciamos las conversaciones con el gobierno nacional poniendo los puntos finales como fundamento y principio de toda una actividad. Y finalmente las propuestas. Nosotros no llenamos de propuestas y de contenidos la negociación que se tuvo con el gobierno. Construimos unas mesas de concertación y de diálogo con distintas fuerzas del país, las FARC también lo hicieron, y esos puntos que se discutieron en 1989 en los distintos escenarios políticos, económicos, culturales del país, entre el M-19 y el gobierno nacional, los llevamos al documento final, que es el acuerdo final, ya no solamente del M-19 con el gobierno, sino del M-19 con partidos políticos, sectores sociales y diferentes expresiones culturales, que se firmó justamente un año después. Estas diferencias trazan unas líneas sobre la identidad de lo que hemos sido, pero insisto en que hay un punto muy importante que seguramente coincidimos y seguimos trabajando en esa tarea fundamental, que es la construcción de la reconciliación, la construcción de los caminos de paz, la ampliación de la democracia, y allí está fundamentado un punto importante, que es el respeto por la vida. Naturalmente que allí está desarrollado la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la democracia, la justicia, entre muchas otras cosas. Vamos a hacer un breve receso para escuchar un precioso poema de Antonio Machado convertido en canción por Joan Manuel Serrat. Este poema parece que lo escribió Machado pensando en esta conversación que tú y yo estamos teniendo, porque habla principalmente de la vida. Cuando dice: caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nos venía a decir que la vida no está escrita, que es un sendero sin recorrer, el cual debemos caminar, descubrir y crear. Escuchémosla, pues. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino.
si no estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar. Antes hemos comentado que tras la desmovilización en marzo del 90, el EME se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática, conocido como Alianza Democrática M19, llegando a ser una fuerza política, una de las más importantes en esa Asamblea Constituyente del 91, hasta que desapareció oficialmente en la década de 2000. Cuando toda su base social decidisteis disolveros, pues algunos os pasasteis a otros movimientos políticos y otros fundasteis nuevas agrupaciones como por ejemplo el Polo Democrático o la Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro, que de hecho tú y tu equipo os adheristeis a Colombia Humana. Este año 2021 y hasta el año 2022, que se celebren las elecciones presidenciales y vicepresidenciales en Colombia, están siendo francamente duros, con el recrudecimiento de asesinatos, desapariciones, torturas, y la verdad, desde aquí se ve, no tiene viso de que esta gente, me refiero a que el gobierno de Iván Duque, aunque no sé si decir directamente el gobierno de Uribe y sus grupos paramilitares, tengan ganas de parar, ni se les hace parar de alguna forma. ¿Cómo estáis enfrentando y confrontando desde Colombia Humana al lado de Gustavo Petro esta situación y las elecciones que vienen? Pues mira que la canción nos ayuda, porque es un tema, es un sentimiento, Serrat es un amigo, compañero de muchos caminos por selvas y calles que en nuestro compromiso hemos tenido que andar y desandar. En ese compromiso, en ese hacer, en ese sentir, en ese construir, en efecto, ha venido avanzando nuestro camino y nuestro caminar. Y de la Alianza Democrática M19 a la Colombia Humana y al Pacto Histórico hay todo un transcurrir de vidas, de compromisos, de tareas, de aprendizajes, de pasados y de futuros, porque somos conscientes que el presente es efímero y es transitorio, y por eso nuestro compromiso, digamos, es total, es intenso. Estamos en una esquina muy importante de los cambios políticos sociales en Colombia, más que cambios estructurales como partido, son cambios sociales de una sociedad que en los últimos 30 años, con la nueva Constitución y también con nuevos instrumentos de la revolución tecnológica comunicacional, como esta que nos permite enredarnos y nos permite compartir y participar angustias, pero también esperanzas, amores, compartir sentimientos. Esa revolución tecnológica aquí en Colombia, en un campo social, en una parte de nuestra ciudadanía, nos ha ayudado muchísimo. Hemos avanzado, aún en medio de las dificultades de esos tristes caminos de la violencia, herencia que hemos venido cosechando y recibiendo de nuestros pasados, muchos de ellos inútiles, pero otros pasados también ricos, siempre cargados de esa triste violencia. Este proceso, aún las dificultades que anotas, está cargado también de certezas y de esperanzas. En efecto, la Colombia Humana y el Pacto Histórico hoy están presentando una alternativa, una opción, un llamado, una convocatoria sencilla, franca y honesta, que
traspasa los linderos ideológicos por los cuales ha habido tantas discusiones, tantas violencias, tantas confrontaciones. La hemos resumido en la política del amor. Y en esto también debemos reconocer, tiene mucho que ver la historia del M-19, su capacidad y su generosidad al haber dado el paso de asumir una lucha total, pero también muy pronto haber dado el paso de dejar las armas y ayudar a construir la democracia plena desde los escenarios de la concertación, del diálogo, mejor dicho, de la no violencia. Este acumulado hoy lo tenemos muy presente en la propuesta que Gustavo Petro, digamos, representa. Él no está solo. A él lo acompaña, diría yo, hoy casi media Colombia, que política y socialmente está vinculándose a ese futuro, naturalmente sin desconocer nuestros pasados. Por eso este presente queremos que sea rápido, transitorio, porque en efecto estamos sufriendo la afectación propia de quienes no están interesados en la paz, de quienes hacen del ejercicio de la guerra su negocio, de quienes aprovechan la confrontación para seguir insistiendo en la aplicación de mecanismos terribles como la desaparición, la tortura, el encarcelamiento, la injusticia. Pero también al otro lado de esa esquina terrible de nuestra historia violenta está el amanecer, están las luces de la nueva vida, de la esperanza. Y sabemos que como ayer, a nivel internacional se pueden volcar los ojos para mirar hacia Colombia. Por ejemplo, ahora que estamos en esta reflexión, recuerdo muy bien la importancia de la solidaridad y la participación internacional en los procesos que tuvimos como M-19. Fue allí en España, en donde se reunió por primera vez un presidente colombiano, oficialmente con 2 delegados de una guerrilla colombiana, con el M-19. Lo que hizo en 1984 ese acontecimiento fue el reconocimiento de la propuesta que en esa época se luchaba. Hoy, con la Colombia humana y el pacto histórico, aún los tropiezos, aún las dificultades, tenemos la certeza que la esperanza es más fuerte, que la decisión y el compromiso por salir adelante de este oscuro túnel es nuestro mandato, es nuestra tarea, y todos estos abrazos los recibimos como una vitamina, como una fuerza, como ese empujón que la humanidad necesita en ciertos momentos y que las personas los deseamos, los queremos y los recibimos con todo el amor. Pues hay un tema muy importante del que hemos de hablar. Verán ustedes, este hombre que están escuchando escribió un libro en el año 2019 titulado El perdón. Bueno, su nombre completo es Y después de todo, el perdón, sobre la vida, la tortura y seguir viviendo. Fabio fue torturado, hasta incluso fue dado por muerto en un momento determinado. Fue sometido a interrogatorios con golpes, amenazas, choques eléctricos, plantones, fusilamientos simulados, colgadas de los brazos, la técnica que estos asesinos desalmados llaman el submarino, el ahogamiento con bolsas plásticas amarradas al cuello, con agujas penetrando las uñas de las manos, porrazos en los dientes hasta quebrarlos, aislamiento, penumbras con los ojos casi siempre vendados, con mucho miedo, claro, por supuesto siempre esposado, pasando mucho frío, completamente desnudo, con ganas de morir, de suicidarse, y sin embargo, después de vivir toda esa perversión y más, habla constantemente de perdón, de la necesidad de perdonar para poder seguir viviendo y para que la reconciliación sea posible. Fabio, fíjate que aquí en España, quienes formamos parte del movimiento memorialista de recuperación de la memoria histórica de los crímenes de la dictadura franquista, decimos verdad, justicia y reparación y añadimos ni olvido ni perdón. Yo misma, miembro de una familia muy represaliada, con miembros torturados, fusilados, fusiladas, me cuesta trabajito entender esto que dices. A mí me gustaría que me contaras, que nos contaras por qué este libro, para qué
¿Y por qué esa necesidad u obligación de perdonar? El sentimiento del perdón nació en medio del conflicto. No es una postura nueva, la viví y tuve la oportunidad de ejercerla justamente en esos aciagos trágicos y terribles momentos imposibles de olvidar, pero también necesarios de no recordar, como son los momentos de la tortura. Allí en ese escabroso proceso y tiempo tuve la oportunidad de ejercer el perdón. ¿Y por qué lo hice? Creo que como revolucionarios teníamos que ser y hacer cosas distintas a nuestro enemigo, a nuestro adversario, y la tortura no era un proceso de revolucionario. Y entonces, luego de 35 años de darle vueltas, de redondear ese tema, también de practicar el perdón, de buscar la reconciliación, de entender que las diferencias se tratan reconociendo al otro, asumiéndolo, queriéndolo, así no estemos de acuerdo, de ser superiores. El revolucionario tiene que ser superior a su adversario en el pensamiento, en el procedimiento. Y en esto del tema de las diferencias, ¿qué mejor que hacer uso de la reconciliación, de la solidaridad, del entendimiento para avanzar en ese camino de la convivencia? Entonces, justamente en estos tiempos del posconflicto, los amigos, las amigas, es decir, el círculo afectivo más cercano al corazón, insistían en que esa actividad política ejercida por un combatiente del M-19, desde la guerra y posterior a ella, ahora en el camino de la paz, como era el perdón, lo describiera, lo asumiera políticamente, públicamente. No es fácil, entonces, contar que este valor ciudadano asumido por un ser humano en condiciones terribles como fue la tortura, no es fácil contarlo, y ahí asumo entonces la tarea de aportar en algo a este proceso en el posconflicto sobre una tarea sencilla pero trascendental de la humanidad, de la persona, desde la individualidad al mundo, al plural, al colectivo, que es perdonar. Perdonar es una decisión tan personal, tan íntima, que es libre, absolutamente libre. Y allí me parece que es importante insistir en que nosotros no olvidamos, pero sí perdonamos. No es posible olvidar. Algunos recuerdos son tristes, son terribles, pero ayuda el recordar, ayuda el no olvidar para no volver por los aciagos caminos de la tristeza y de la violencia. Esa es la esencia del perdón. Y en el texto me exigí naturalmente no hacerle apología a la guerra, aunque este valor civil, ciudadano del perdón, desde mi caso, nació en los mismos vericuetos de la confrontación, de la guerra y de la tortura. Y de obligada pregunta, yo sé que cuando te desmovilizaste fuiste uno de los que viajaste hasta España, que te alojaste en un hotel en Navarra y que la prensa española se hizo eco y todo el mundo, unos guerrilleros, 2 hombres aquí alojados en un hotel para tener una reunión, porque ese detalle se te ha olvidado explicarlo antes cuando has mencionado que un presidente colombiano se reunió con unos guerrilleros aquí en España. Pero ¿para cuándo una visita a Andalucía? Pues mira que siempre hay un hilo conductor de la historia, de los afectos, del reconocimiento. Tengo muchísimos sentimientos de amor, de gratitud, de reconocimiento con muchísimas personas y territorios en España. Muy bien he sabido que ciudadanos y ciudadanas españolas han sido combatientes y han tenido tareas de responsabilidad en nuestro país, hablando del M-19, a quienes les profesamos cariño, respeto, y para quienes guardamos, además del reconocimiento,
nuestro agradecimiento porque fueron sus corazones, sus ánimos, sus familias, pensando siempre en ellos, los que ayudaron a construir esta cadena de afectos tan importante para nosotros, que es el motivo fundamental que como fuerza lo asumimos para vivir, para querernos, para no odiar, justamente para no olvidar, pero para recordar sin odio, para ayudarnos entre todos al reconocer nuestras diferencias, nuestras dificultades, nuestros desaciertos, nuestros errores, ayudarnos para que sean motivo y cimiento en la construcción de procesos nuevos, de procesos de construcción, que en nuestro caso insistiremos hasta siempre, que es la paz con justicia social, lo que más nos mueve. Y qué mejor entonces mandar un saludo para esas personas que ojalá nos puedan escuchar y que allí en ese territorio, en esa península de historias, de tiempos, de apellidos, de nombres. Mire que yo soy de un pueblito que se llama Sátiva, que también en España hay un pueblo que se llama Sátiva. Entonces tenemos historias, apellidos, referencias, tenemos costumbres, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de no volver por los caminos tristes de la violencia que tanto ustedes como nosotros hemos vivido en el transcurrir de nuestra identidad. Esa es mi percepción, ese es mi saludo, naturalmente que lo hago desde el ejercicio de la política del amor, que ha estado por encima de ideologías y de discusiones políticas que en algún momento, más que a juntarnos, ha ayudado a la división. Uh-huh. Pues Fabio, te cuento que nuestro tiempo en clandestino de hoy ha llegado a su fin. Por mi parte y en nombre de nuestras y nuestros escuchantes, agradecerte enormemente que nos hayas acompañado y que nos hayas dado tanto, contándonos tantas cosas. Quiero que sepas que las puertas de esta casa las tienes abiertas cada vez que necesites o quieras, porque entiendo que debes tener más presencia también en los medios de comunicación públicos, sobre todo en estos de proximidad. Y bueno, quién sabe, pues estás ya, hasta igual nos visita el mismo Gustavo Petro, que no está descartada la invitación. Así que bueno, pues un abrazo fraterno, sincero, Fabio. Nos seguimos hablando y seguimos haciendo cosas juntos. Gracias a ustedes. Muy motivado por el mismo nombre, clandestino, porque remueve fibras de nuestros caminos. Muy comprometido en esta lucha por la defensa de los derechos humanos, muy comprometido en el trabajo, en la búsqueda de los desaparecidos. Y, si me permite, quiero terminar con un pedacito de amor, con unas palabras de amor para todas las personas que nos escuchan, para ustedes que están en esta tarea tan bella de enredarnos. Me gusta terminar así. Ofrezco mi corazón como un territorio despejado de violencias. Ofrezco mi corazón como un rinconcito libre de odios y de resentimientos. Ofrezco mi vida como una vereda lejana a los rencores y la entrego con amor, como se cuida una labranza campesina cuando es un territorio dispuesto para la gran cosecha de la paz. Pues ahí queda dicho, entonces. Por mi parte, vamos a seguir enredándonos, Fabio, en esta red internacional de medios de proximidad que estamos construyendo y que nos va a facilitar, porque una se emociona también al cabo del día, nos va a facilitar poder hacer o poder seguir construyendo ese camino de paz. Lo dicho, un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo y nos seguimos hablando, aunque nos veamos a través de la distancia utilizando esas nuevas tecnologías de las que tú hablas. Así es, un abrazo grande, 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 transatlántico, transcontinental, universal, y ojalá muy pronto, el año entrante, podamos tenerlos a ustedes aquí, avanzando en el triunfo de la paz y de la democracia, con esta Colombia humana y con este Colombia que tanto necesita la paz y de sus abrazos. Ojalá vayamos a celebrarlo juntos.
Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les haya arrojado un poco más de luz frente a tanto desconocimiento que tenemos. Nunca dejamos de aprender ni de conocer la verdad. Y precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes, el que nos mueve por dentro para impulsarnos a movernos por fuera. Y créanme, la radio es una buena herramienta para lograrlo. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para continuar clandestineando juntos y háganme caso, pórtense mal. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina, la belleza es mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje, un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Guardias, un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un nogal, son mi escudo las alas del corazón, y mis criados 3 gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños son. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.